Bueno, la idea es empezar a mirar otras herramientas diagnósticas que podemos aportar desde el servicio de radiología en la evaluación de pacientes con sarcopenia. Quizás la estrella siempre ha estado medida por la composición corporal, por la osteoncitometría, como la doctora Viviana pues ya ha hablado algo sobre eso, sobre la parte técnica, pero siempre considerar que en la evaluación clínica la sarcopenia es considerada un trastorno generalizado del músculo esquelético que va a ser progresivo, que va a tener unas características propias que van a derivar en una reducción en la masa muscular y en la fuerza muscular, lo que va a generar más dependencia para los pacientes y lo que va a generar más deterioro clínico y quizás pues vaya formando una ola de nieve donde el paciente entre en un estado de nutricional que sea de pronto irreversible y que no vaya a ayudar en su terapia. Entonces vamos a ver que viéndolo desde la parte clínica va a tener más riesgo de efectos adversos como caídas, fracturas, discapacidad física, mortalidad y particularmente en los pacientes de edad avanzada, que es algunos de los pacientes que ustedes pues manejan en el día a día. Sabemos que hay muchos biomarcadores de imagen específicos para poder predecir como estos resultados clínicos en los pacientes y tener en cuenta que siempre es un síndrome caracterizado por la pérdida y cambios progresivos para poder hacer una evaluación dinámica o una evaluación en el tiempo en las cuales se tengan en cuenta siempre las imágenes previas para poder hacer la evaluación. Como les dije, existen quizás por imágenes o podemos aportar desde las imágenes la densitometría ósea, que es como la absorcimetría pues, que ya conocemos, que la gran mayoría de ustedes manejan en el día a día, pero hay otras tres herramientas, la tomografía, la resonancia magnética y el ultrasonido, que quizás puedan tener alguna utilidad en algunos de sus pacientes, como lo vamos a ir desglosando poco a poco. Todas estas herramientas que tenemos, lo que va a definitivamente a evaluar o a estimar es la masa muscular y la calidad de esa masa muscular para poder generar un diagnóstico de sarcopenia o para poder evaluar cómo está su estado nutricional. Esto pues la doctora Viviana ya lo nombró, pero pues tener en cuenta que nosotros también podemos tener dentro de esa evaluación de la composición corporal, la evaluación de la masa magra, la masa grasa y el contenido mineral óseo, que quizás aporta un conjunto de datos que evaluando a ese paciente de manera conjunta va a ayudar a que puedan tomar decisiones clínicas que beneficien al paciente en el día a día. ¿Qué ventajas tiene? Entonces, la densitometría proporciona una información simultánea sobre la composición corporal y el estado óseo que puede ser esencial al evaluar trastornos como osteoporosis, obesidad y caquexia. Es como lo que tenemos. ¿Qué desventajas? Que no es capaz en el contexto de sarcopenia, que no es capaz de cuantificar cuánta grasa intramuscular hay. Es una de las cosas que siempre se ha tenido en cuenta y en este caso pues va a impedir estimar cuál es esa calidad del muslo de manera clara, pero otras herramientas diagnósticas si están interesados en evaluar esto nos las pueden brindar como lo vamos a ver más adelante y puede verse afectados por otros alteraciones clínicas, otros factores clínicos, entonces el estado de hidratación o alteraciones patológicas que generen retención líquida o líquidos en las células, lo que va a generar que las mediciones de esa composición corporal no sean adecuadas, dado que la atenuación de los rayos puede verse modificada y no nos está dando un valor adecuado o un valor claro. Estos son los usos que tenemos primarios, entonces el diagnóstico, el manejo de osteoporosis, enfermedades que cursen con alteración de la densidad mineral ósea, el monitoreo a la respuesta a tratamiento es una de las cosas importantes que deben tener en cuenta y la medición de la composición corporal, como lo vamos a ver. Dentro de las limitaciones, algunos pacientes por el peso no lo pueden soportar el equipo, dispositivo o el elemento, el ozoncitómetro que contamos en la fundación alcanza hasta 200 kilogramos, creo que es un rango adecuado para nuestro grupo poblacional, quizás algunos puedan quedar por fuera de este rango, y dentro de las contraindicaciones está el embarazo, el peso del paciente como lo nombré, y pues los medios de contraste, vario, yodados, como se habló previamente dentro de las contraindicaciones. Cuando nosotros hacemos una densitometría, una composición corporal, emitimos estas cosas que son importantes y que ustedes conocen y pueden tener en el reporte. Los datos demográficos donde vamos a hacer esa evaluación de acuerdo al sexo, al origen étnico para poder tener en cuenta cuáles son los valores de referencia para cada grupo poblacional. Aquí lo que vamos a ver básicamente es cómo se hace la medición de la densidad mineral ósea, que lo hacemos solo en la columna lumbar, no se hace en la cadera
y en otras, específicamente cuando hacemos composición corporal, lo hacemos en la medición en la columna. Vamos a darles información, o el estudio nos va a aportar información sobre si el paciente tiene baja masa ósea, si se encuentra con osteoporosis, o si esa densidad mineral ósea corresponde a un paciente que es normal, de acuerdo pues a los percentiles que se maneja. Adicionalmente nos da valores sobre la densidad mineral ósea corporal total, en este caso viéndolos también desde los percentiles, pero importante que también nos da unos valores numéricos que corresponden en este caso a 0.994 gramos sobre centímetro cuadrado, que ayuda en la evaluación quizás de pronto un poco más minuciosa de esos pacientes que ustedes se enfrentan y que quieren evaluar si hay una mejoría o no de esos estados clínicos. Eso es como lo que se tiene a partir de la parte de la densitometría, pero no solo nos aporta eso, nos aporta dentro de la composición corporal el índice de masa corporal, el contenido mineral óseo, el porcentaje de tejido magro libre de grasa, porcentaje de tejido graso, la relación androide-ginecoide, que va a hablar o está estrechamente relacionado con riesgos metabólicos y cardiovasculares, la tasa metabólica en reposo, importante para evaluar medicamentos, dosis de medicamentos, o más que medicamentos también puede ser evaluado para la parte nutricional, y el tejido adiposo visceral, que es el BAT, que también va de la mano con la relación androide-ginecoide, en que ayuda a determinar riesgo de enfermedad metabólica y o cardiovascular. Entonces, el índice de masa corporal, de acuerdo a lo que tenemos por los datos del paciente, pues lo ubicamos en alguno de los clásicos estadios: el peso insuficiente, normal, sobrepeso. Podemos ver en el diagrama a color, la parte roja del dibujo corresponde a la grasa y está pues depositada generalmente en la región toracoabdominal, que pues habría que ver si al final de pronto de este mismo estudio, todo este estudio corresponde a un mismo paciente, si tiene alguna relación, que esa distribución sea solamente en el abdomen, o si en las extremidades, que es donde hacemos el diagnóstico de sarcopenia, va a verse una variación. Pero esta es como la información básica, nos dice que el paciente tiene un peso normal. Ese paciente, además de eso, pues nos va a brindar información sobre el contenido mineral óseo. Lo podemos evaluar tanto dentro de los percentiles como, nuevamente les digo, con valores en gramos, lo que ayuda sobre todo en la evaluación prospectiva de esos pacientes cuando son medicados o cuando se les hace alguna intervención. El porcentaje de tejido magro libre de grasa también nos lo aporta. Por otro lado, el porcentaje de tejido graso, pero todos estos valores van de acuerdo al sexo y a la etnia del paciente, van encasillados en cada uno de los porcentajes, que pues ya serían importantes tenerlos en cuenta para cada grupo poblacional. Aquí hablan algo adicionalmente de que no es sarcopenia, pero ese mismo estudio nos brinda información sobre la relación androide-ginecoide, donde está estrechamente relacionado con riesgo de enfermedad metabólica y cardiovascular. Ese paciente puede que tenga un peso normal, como vimos por el índice de masa corporal, pero vemos que esa distribución de la grasa que está dada en el tórax y en el abdomen nos va a generar, en el caso específico, alto riesgo de enfermedad metabólica y cardiovascular. Creemos que es un dato demasiado importante en la evaluación de los pacientes, dado que no nos quedamos solo con el índice de masa corporal, sino vamos un poco más allá y estamos objetivizando ese riesgo que el paciente pueda estar enfrentando. La tasa metabólica en reposo, pues la calcula también en el estudio, en la composición corporal, y pues ayuda sobre todo en el cálculo de la parte nutricional, de las dietas que siguen los pacientes, para que lo tengan en cuenta en lo que se va a realizar y en la evaluación clínica. Aquí vemos adicionalmente que el BAT, como se describe, el tejido adiposo visceral estimado de la sigla, dice que equivale a 1219 y que se considera un factor de riesgo para enfermedad metabólica y cardiovascular. Entonces, primer mensaje, en la evaluación de la composición corporal no solo estamos evaluando la parte ósea, también evaluamos la parte de riesgo metabólico y cardiovascular, y adicionalmente estamos evaluando los estados de sarcopenia con el índice musculoesquelético relativo. Entonces, nos da un valor del cálculo que se le realiza, y tenemos unos valores de referencia donde nosotros podemos estimar si el paciente está por debajo de esos valores de referencia para considerar sarcopenia.
Entonces, a partir de este estudio que es económico, que es sencillo, relativamente fácil de realizar, vamos a tener y vamos a aportarles para la parte clínica mucha información que para ustedes es valiosa y que consideramos pueden ayudar en el manejo y en el tratamiento de sus pacientes. Esto es lo que generalmente reportamos, pero si el paciente importante que tenemos, que los valores de densidad mineral ósea se encuentran en baja masa ósea, el índice de masa corporal es normal, pero les brindamos la información de que tiene un alto riesgo de enfermedad metabólica y cardiovascular para que ustedes lo puedan evaluar un poco más estrechamente. En este caso no estaba con sarcopenia, por lo cual no se pone en la conclusión, pero si en caso de que estuviera cursando con un estado sarcopénico, pues sería importante también hacérselo saber para que ustedes puedan tomar alguna intervención. Saber que cuando se hace la comparación de los estudios de densitometría en el mismo equipo y la composición corporal, nosotros podemos evaluar y hacer una evaluación dinámica de los pacientes. Vemos el estado basal de un paciente que fue sometido a un tratamiento X en este estudio, en el cual vemos que el músculo está representado por verde. Vemos que en el estado basal en las extremidades es un poco bajo y posterior al tratamiento vemos cómo hay un aumento de esa masa muscular, lo que en términos generales indicaría que pues ese paciente está recuperando ese deterioro clínico que presentó en algún momento. Otras herramientas que tenemos, entonces la tomografía va a evaluar la calidad y la cantidad de músculo que se tiene. La reducción de la densidad muscular está relacionada con el grado de infiltración por grasa, lo que se vería representado con unos estados sarcopénicos. ¿Qué ventajas? Yo creo que la principal ventaja es en aquellos pacientes que se les hacen imágenes seriadas por procesos oncológicos en los cuales uno podría pensar que puede darle un valor agregado a ese estudio, aportándole información sobre sarcopenia y no solamente sobre la estadificación de su enfermedad, sería importante tenerlo en cuenta. Y pues que también podemos hacer un análisis retrospectivo. Si tenemos esas imágenes previas y empezamos a sospechar que tiene sarcopenia, pues nos vamos a los estudios previos donde podemos identificar si el paciente realmente sí ha perdido o si hay una infiltración muscular por grasa. Las desventajas, pues la dosis de radiación que se pueda presentar. Eso es lo que hacemos, es la segmentación de los músculos paraespinales o de la segmentación de toda la musculatura del abdomen. Generalmente se hace en L3, L4. A la altura del espacio intervertebral, y como podemos ver en el recuadro inferior derecho, nos da un valor de una área. Esa área, con ese valor, nosotros hacemos un análisis, se hace la medición en un corte axial en el L3, L4, utilizamos estas densidades para poder calcular si tienen infiltración grasa o algún otro componente, pues no va a seleccionarse dentro de la segmentación que se hizo, y lo hacemos un ajuste de acuerdo a la altura del paciente en metros elevada al cuadrado, para que sea claro en que cada paciente, de acuerdo a la estatura, puede generarse algunos diagnósticos. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Después de hacer esa normalización de los datos de acuerdo al peso, encontramos que si para el índice musculoesquelético medido en L3, sarcopenia se considera hombres menores de 55 centímetros cuadrados sobre metro cuadrado y mujeres menor de 39. Ahí se hace el diagnóstico de sarcopenia. Y cuando lo hacemos por índice de masa musculoesquelética apendicular, también hay estos valores que nos ayudan para poder estadificar y clasificar al paciente en estados sarcopénicos o no. Por otra parte, la resonancia magnética es un estudio pues, que tiene muchas ventajas, sobre todo en que no utiliza radiaciones ionizantes y que permite como confirmar si esa infiltración grasa pues, está asociada a rupturas musculares, a edema, o puede uno clasificar realmente o caracterizar mejor esa fibra muscular. Vamos a estimar el volumen de los componentes corporales, vamos a evaluar la masa muscular esquelética, distinguir la grasa, podemos hacer distinción de la grasa, de la fibra muscular, vamos a caracterizar cómo es esa pérdida de la calidad del músculo, si es por edema o alguna otra alteración. Quizás las desventajas es, uno, la claustrofobia que puede presentar el paciente, dos, los costos elevados que generaría en el resonador o por el valor del estudio, los tiempos prolongados para la evaluación del estudio, dado que en muchos pacientes hay que hacerlo en diferentes lugares anatómicos, que en algunos lugares hay poca disponibilidad de resonadores, lo que pues disminuiría un poco su uso, y que algunos pacientes tienen algunos componentes metálicos o elementos metálicos que pues podrían contraindicar. Esta diapositiva
básicamente hay muchos, o en lo que uno revisa en la literatura, hay muchas secuencias de imágenes que se pueden realizar, pero lo más importante y el mensaje acá es que a pesar de que hay muchas imágenes, todavía en la evaluación de sarcopenia se encuentra en etapas de investigación para poder hacer la aplicación práctica y clínica y rutinaria, como no lo hacemos con el DEXA o con la tomografía. Para aquí en este grupo falta aún algunas cosas más por determinar cuáles son los valores que se deben considerar. Sin embargo, sí es importante conocer que hay muchas cosas que es como la ventaja sobre los otros estudios, donde nosotros podemos determinar la calidad del músculo. Entonces, en la primera imagen, arriba a la izquierda, vemos una calidad del músculo, son secuencias donde la grasa se ve de alta señal. Vemos cómo en el grado 3, ese músculo que en el primer grado, en el grado 0, que corresponde a no infiltración grasa, vemos cómo hay un deterioro y hay una infiltración progresiva. En el grado 2 hay infiltración leve del músculo, en el grado 2 hay una infiltración sobre todo de los componentes, bien sea de los compartimentos anteriores o posteriores de los grupos musculares, y en el grado 3 ya hay una infiltración por grasa generalizada de los músculos. En este caso, validando con las otras secuencias, podemos saber si eso es infiltración por grasa o si eso es edema o si el paciente tiene una ruptura muscular, y eso es lo que daría un falso como positivo en el estudio. Podemos caracterizarlo de una manera adecuada. El ultrasonido quizás es esa técnica que muchas veces de pronto uno no tiene en la mente, pero es importante en los lugares de que es una técnica portátil, no utilizamos radiación, es económica y es un método pues que es no invasivo. Puede proporcionar información sobre la ecotextura del muslo, no tanto como la resonancia, pero sí nos puede brindar importantes datos sobre esto. Y en algunos estudios se ha visto que tiene en manos expertas una buena correlación con los otros métodos diagnósticos previamente dichos. Dentro de las desventajas, que no está claro el sitio anatómico para medir resultados específicos. Sin embargo, cuando se hace en un paciente como de manera rutinaria y de control, sí podemos ver cambios en las cosas que se evalúan. ¿Qué evaluamos? La longitud del fascículo, se evalúa del fascículo muscular, se evalúa esa longitud de la fascia a la fascia. Aquí vemos en los músculos de la pantorrilla donde está validado, y si le hacemos una evaluación comparativa a un paciente que consideramos que va en riesgo de sarcopenia, pues podemos hacer más objetiva esa medición y decir si el paciente ha mantenido esa masa muscular o si hay una disminución. El espesor del músculo va muy de la mano con la longitud de la fibra, y es lo que evaluamos. Esto es como se realiza desde la fascia hasta el reborde óseo. Generalmente se hace en el muslo y nos va a ayudar, como ya les dije, en un análisis comparativo en el tiempo. Aquí miramos dos cosas: el área transversal del músculo y la intensidad del eco que se produce. Entonces vemos al lado izquierdo un paciente joven con una fibra muscular que se ve más negrita, se ve más hipoecogénica, lo que habla que no hay tanta infiltración grasa. Al lado derecho vemos que el paciente tiene esa ecogenicidad aumentada, lo que genera que hay una infiltración grasa y que pues es un paciente que puede estar cursando con sarcopenia, a pesar de que el área, mire que es muy similar, en uno es 7.5, en el otro es 7.3. Entonces vemos muchas cosas que en el análisis comparativo pueden ser importantes. El ángulo de penetración es el ángulo con que incide la fibra muscular sobre la fascia. Entre mayor el ángulo, quiere decir que hay una mayor espesor muscular y que va a haber menos estados atróficos. Entre el ángulo esté más reducido, va a generar pues un estado, o va a estar relacionado con estados atróficos del muslo, motivo por el cual esto después no hay un valor normal, sino es en el análisis comparativo que uno le hace al paciente. Otras técnicas, vamos a mirar la dureza del músculo, como es la elastografía, y esta imagen lo que vamos a ver es esa comparación en un paciente joven y en un paciente adulto con sarcopenia. Podemos evaluar el espesor muscular, podemos evaluar la longitud de la fibra, y pues en el análisis comparativo, pues sí vemos que pueden haber cosas que nos indiquen que el paciente esté o no con un estado de sarcopenia. Y ahora, para concluir, la absorciometría o la densitometría ósea, pues es como el estudio de elección, de imagen que siempre tenemos, el cual nos va a aportar una gran cantidad de variables que van a ser importantes en el manejo y que creemos y consideramos que va a ser importante para el manejo de sus pacientes. La tomografía computarizada, recordar siempre a aquellos pacientes oncológicos en que podamos hacer una evaluación retrospectiva y prospectiva ayudándole y dándole un valor adicional a esa evaluación no solo de su estado clínico, sino también del estado nutricional.
la resonancia magnética para diferenciar casos de si es edema, si es caracterizar muy bien la fibra muscular, y el ultrasonido no dejarlo aparte, no olvidarlo, saber que en algunos lugares donde no haya la disponibilidad de otros métodos diagnósticos, pues puede estar a la mano, puede ser económico y quizás el paciente se beneficia al menos de tener un ultrasonido si no podemos ayudarle con otros métodos diagnósticos. Muchas gracias.